Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos, activen sus cámaras, por favor. Esperemos un instante que ingresen algunas otras personas que están en la sala de espera. Cuando vayan ingresando, las personas que están sin cámara, por favor, actívenla. Sofía, Angélica. Profe, John, me encuentro en transporte público, qué pena. Buenas noches. Hola, Angélica. Bueno, entonces, espero llegues pronto a tu casa. Muchas gracias, sí, señor. Vanessa, aquí vas. Gracias, Vanessa. Michael Romero está oscura. ¿Dónde está? ¿Está oscuro? Sí, más o menos, profe. Dale sube el brillo al computador, profe. Bueno. Ahí ya, profe. Sí, lo que pasa es que su contexto donde está, pues está muy oscuro, pero bueno, creo que así le gusta a su merced, estar oscuro, a oscuras. A oscuras, sí, profe. Entonces, o sea, no te gusta prender la luz, a eso me refiero. No tanto, que sufro mucho de migraña. Entonces me gusta más Wow. como oscuritas. Pero creo que la luz del Tiene protector el computador. pero igual eso te la exacerba más la migraña, man. Pues su merced mejor que nadie conoce su organismo, ¿no? Pero pues la idea es de que tenga, pues, que haya una luz ambiental mucho más grande, mucho más evidente para que no le haga, o sea, para que su merced no esfuerce tanto su visión, para que los rayos que emana el portátil, el computador, lo que sea, no le afecte tanto, porque eso cumple su objetivo si lo trabaja. Si lo trabajamos, imagínese usted, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días, pues igual se va a ver afectado, hermano. Entonces, pues yo le sugiero que en la medida que pueda, su merced tenga una iluminación mucho mejor. Michael, ¿no? Es una sugerencia, hermano, es una sugerencia. Bien, entonces, muchachos, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, muy buenas noches. Pero bien, profe, su merced, ¿cómo está? Bien, gracias, su merced, gracias. ¿Quieres hacerme un resumen de lo que hablamos ayer, si eres tan amable, Héctor? Claro, profe, ayer estuvimos hablando del tema de la parte de cómo sería como las personas en la parte, digamos que en la parte gerencial, qué es lo más importante para ellos a la hora de contratar un personal, y vimos el tema de los esquemas de formatos ¿de qué? ¿Cómo se llama esa parte tan importante en el área de talento humano? ¿Cómo se llama esa parte, Héctor?
Espérame, profe, me actualizo acá pensando. Tranquilo, no se preocupe. Si tiene que mirar sus apuntes, hágalo, no se preocupe. No, profe, espérame. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Gracias. Están. Análisis del puesto, profe. Estamos hablando ayer del puesto, que era la descripción del cargo o puesto o los puestos específicos que se le dan a una empresa. Vimos que en el formato hay que colocar el nombre del puesto, la sección a la que va a pertenecer, la ubicación, el propósito, el objetivo, las tareas asignadas y ahí sale un cuestionario para resolver, digamos, dependiendo para el puesto que va la persona. Ok, listo. Eso es muy importante. Digamos que eso es como el punto de partida para poder tener en la empresa, en la organización, gente que realmente nos colabore. Digamos, estamos hablando de la administración del personal, ¿no? Pero para poder administrar a la gente, para poder administrar el personal, pues tenemos que identificar pues esos subsistemas de reclutamiento, de selección. Pero antes de todo eso, tenemos que saber cómo es que vamos a reclutar y cómo es que vamos a seleccionar. Entonces, es muy importante tener como punto de partida, pues, en la planeación de recursos humanos, el asunto del análisis y la descripción del cargo. Si en eso no podemos avanzar, porque de aquí en adelante es ya hacer el proceso de reclutamiento, que es lo que vamos a ver ahorita, y luego ya avanzar en el proceso de selección, que es lo que nos interesa. Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes un formato mucho más completo de lo que es el formato del perfil del cargo. Entonces, este formato me parece supremamente completo y es bueno que lo conozcamos, que ustedes lo conozcan. Entonces, permítanme, yo aquí. Miren, este es un formato que trabaja muchísimo la Universidad Nacional de Colombia en el formato de perfil de cargo. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Señorita. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Gracias. Entonces, fíjense, aquí qué es lo que tenemos nosotros. En este formato de perfil del cargo, yo se los voy a compartir a ustedes en la plataforma para que lo tengan, para que lo conozcan. ¿Sí? Aquí se habla de la fecha, siempre este es el encabezado que todo formato de perfil del cargo debe tener. La identificación del cargo, la denominación, el código, el nivel, la asignación salarial y la dependencia, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros esa parte importante allí como encabezado. Todo formato de perfil del cargo lo debe tener. No pierdan eso porque esto es muy, muy importante que lo conozcan. El objeto general del cargo. Acá entonces se hace una breve descripción que sea muy clara, lógicamente, para poder hablar del cargo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personaje en el cargo? ¿Sí? Luego, los requisitos mínimos, lo que hablábamos nosotros ayer, de la formación académica, de la experiencia laboral, descripción de las funciones. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que le agregamos y es, en estas funciones, fíjense que acá habla de tipo de función, ejecución, análisis, dirección y control. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las funciones, se va a colocar acá si es ejecución, si es análisis, si es dirección o si es control. ¿Sí? El tipo como tal. Y la periodicidad ocasional, diaria, mensual o trimestral. Entonces, fíjense cómo
nosotros vamos como conociendo muy bien, y lo decíamos ayer nosotros, de que esto le ayuda muchísimo a los gerentes, a los supervisores, a los jefes inmediatos, para que sepan qué es lo que tiene que hacer su gente, qué es lo que tienen que trabajar. Y conociendo eso, pues se puede hacer mejor una evaluación del desempeño. Entonces, aquí tenemos que tener desarrollado toda esta parte para que sepamos qué es lo que tiene que hacer el trabajador en ese cargo. Aquí hablamos de las competencias. Acá vemos nosotros una serie de competencias de adaptación en un alto nivel, en un medio o en un bajo nivel. Lo que hacemos es hacer como una X o una línea en donde determine el nivel de adaptación que debe tener este personaje. Ambición profesional, perdónenme, ambición profesional, competencia de análisis, de aprendizaje, de asertividad, autocontrol. Esta parte, todos estos términos, tenemos que todos en el área de talento humano, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. ¿Qué quiero decir yo con esto? De que todo el mundo tiene que saber a qué se refiere con autocontrol. No se puede dar conceptos ambiguos o diferentes conceptos de un solo tema. No sé si me hago entender, pero la idea es de que todos sepamos qué queremos decir con ambición profesional, qué queremos decir con asertividad, qué queremos decir con integridad, con iniciativa. Entonces, hay que, en psicología se conoce el término de operacionalizar. Operacionalizar es como definir en palabras sencillas lo que quiere decir creatividad, ¿sí? Entonces, se debe tener como ese glosario, como esa terminología muy clara para poder hacer entonces la conversión de si es alto, si es medio o si es bajo. Pero estas son las competencias que en el cargo el trabajador debe tener, ¿sí? El empleado debe tener, ¿sí? Debe todas estas: juicio, liderazgo, negociación, orientación al servicio. Y todo esto, pues lógicamente, permítanme, yo subo nuevamente, y tiene que estar muy relacionado con estos objetivos del cargo y con la identificación del cargo, ¿sí? Si estamos hablando de un gerente de área o si estamos hablando de un operario, entonces yo no le puedo colocar a un operario un nivel de, a ver, de planificación, organización elevado, o de toma de decisiones, ¿no? Sí se puede, o sea, dependiendo, por eso es importante definir con qué frecuencia lo hace la persona, si es ocasional, diaria, mensual o trimestral. Entonces, si es un gerente, la toma de decisiones seguramente es permanente, ¿sí? Es diaria, ¿sí? Si es un operario, la toma de decisiones seguramente es ocasional, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta que esta descripción de las competencias y la ubicación, si es alto, medio o bajo, va muy ligada a los objetivos del cargo y a la identificación del cargo para que nosotros no nos vayamos a equivocar, ¿sí? Y acá hay otras competencias. Señor, dígame. Este formato, este mismo formato puede ser utilizado para la evaluación de desempeño en cierto periodo de tiempo, o debe utilizar otro formato. No, es diferente. Cuando su merced evalúa el desempeño, debe utilizar un formato diferente, ¿sí? Seguramente habrán cosas que en la evaluación del desempeño yo tomo de acá, pero es totalmente diferente. O sea, yo tengo que diseñar, y esa es una muy buena pregunta, porque yo tengo que diseñar pues un formato de evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces yo voy a mirar un poco pues todas esas capacidades, todo ese potencial y qué tanto lo está llevando a cabo, en qué porcentaje, en un porcentaje bajo, medio, alto, ¿no?
pero preferiblemente se debe hacer un formato aparte para la evaluación del desempeño. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Sino que pues veo como que cada punto de eso, con cada punto de eso uno podía evaluar a un empleado. Sí, claro, Y me parece que es muy parecido. Entonces, pero claro, no, claro. debe ser un formato diferente. Sí, claro, Nain, o sea, eso es cierto lo que su merced está diciendo. Por eso yo le decía o les decía a ustedes de que yo puedo tomar algunos ítems, algunas competencias aquí para poder hacer la evaluación del desempeño. No quiere decir de que no tenga en cuenta eso, seguramente lo puedo tener muy en cuenta, pero debe existir un formato específico para evaluación del desempeño, ¿sí? Pero hay cosas que son muy similares en cuanto por ejemplo, si yo voy a evaluar su sociabilidad, entonces yo tengo que tener otras, otras características de la socialización que debe tener el trabajador, ¿sí? Se integra fácilmente. Fíjate que acá simplemente lo que se está diciendo que si es sociable o no, pero cuando yo hablo de evaluación del desempeño, en ese tema de la sociabilidad puede ser de que si esta persona entra en conflicto fácilmente o que si es una persona aislada totalmente, porque ya lo estamos evaluando en el contexto real del cargo, ¿sí? Acá en esta parte se requiere la sociabilidad en un alto, en un medio o en un bajo, ¿sí? Pero ya vamos a corroborar que si se colocó que esa persona en su análisis, en su entrevista, en su hoja de vida, dijo que era sociable, pues eso no lo tiene que demostrar, ¿no? Entonces, por eso no puede hacerse la misma, no se puede hacer la evaluación del desempeño con esto, porque esto sería algo muy superficial, muy por encima, Naim. Vale, profe, muchas gracias. Un gusto. De pronto, adicional ahí, Nain de pronto quiso decir de pronto que si ese formato que su merced nos presenta lo maneja a nivel nacional en todas las empresas. Yo personalmente he mirado y trabajé en alguna vez en Panamericana, a nosotros nos hacían una evaluación de desempeño y claro, cada sección de Panamericana, digamos, tecnología, variedades, arte, libros y cajas, cada uno tenía un formato diferente en Sí, claro. específica sus labores y a esas labores que usted tenía que hacer mensualmente de sentar al administrador, que son el coordinador de la sección, sentarse con cada persona, bueno, ¿cómo le fue este mes? ¿Cómo le fue en ventas? ¿Qué tal su presentación personal? ¿A que su horario de llegada fue puntual, no fue puntual? Digamos que el tema de este tipo de formatos es muy variable en todas las empresas. Obviamente que el profe nos muestra acá, creo, es como en algunas circunstancias que podemos sacar de este formato para hacer un formato de evaluación de desempeño. Sí, correcto, correcto. De hecho, muchas empresas tienen este formato, por eso les decía, es un formato de la Universidad Nacional, pero cada empresa puede diseñar su propio formato de análisis y descripción del cargo para poder ellos manejarlo con mayor confianza y seguridad. Pero, y su merced lo decía, Héctor, de que la evaluación del desempeño se tiene muy en cuenta la sección del área, a dónde está ubicado el trabajador, qué es lo que tiene que hacer, y se tienen que hacer diferentes formatos de evaluación del desempeño, varían frecuentemente, porque lo que yo necesito tener es eh, unas respuestas reales que realmente estén evaluando lo que estamos requiriendo evaluar, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, eso va a variar dependiendo del cargo, del personaje que se va a evaluar. Y a veces, si ustedes han escuchado hablar de la evaluación de 360 grados, que esa es una evaluación en donde inclusive hasta el cliente externo evalúa al trabajador, ¿sí? Entonces llega el cliente externo y le dice,
y llega una persona y le dice, mire, por favor, quiero que usted me responda estas, puede ser verbalmente o puede ser por escrito, con base a la atención que usted ha recibido del cajero número 1. Entonces, el cliente externo también inclusive nos evalúa. Estamos hablando de una evaluación del desempeño de 360 grados, en donde yo evalúo a mi jefe me evalúa a mí, mis pares me evalúan también, el cliente externo, o sea, todo el mundo hace esa, por eso se llama una evaluación de 360 grados, porque todo el mundo me evalúa. Porque si no lo hace, de pronto a veces hay rencillas entre los compañeros o entre el jefe y los colaboradores, entonces eso hace que de pronto se califique o se evalúe mal, porque hay odios, hay problemas, hay rencillas, ¿sí? O mi jefe es una mujer, o las mujeres entre ellas se hacen zancadilla. Entonces, pues, en la evaluación del desempeño hay que ser muy objetivo. Entonces, con esto no podríamos evaluar, con este solamente formato no lo podríamos evaluar. Gracias por su aporte, Héctor, muy amable. Bien. Bueno, entonces decíamos de estas competencias de lo que es la atención al detalle, atención al público, autoorganización, comunicación verbal. Y recuerden que lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, acá está, si es un nivel alto, medio o bajo, ¿sí? Responsabilidades, bienes y valores, información, ¿cuál información? Relaciones interpersonales, dirección y coordinación, ¿de qué nivel y jerárquico? Igual, acá, ahí estamos evaluando absolutamente todo. Y eso es el análisis que debemos de tener en el área de talento humano. Requerimientos físicos y mentales. Aquí está un porcentaje que me parece supremamente interesante ubicarlos en porcentajes, ¿sí? Las personas que están estudiando salud ocupacional manejan mucho esto, porcentajes de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 y de 76 hacia arriba hasta un 100%. Entonces, lo que requerimos a nivel físico y mental. Entonces, aquí están las variables que se tienen en cuenta para el cargo, ¿sí? Destreza manual, entonces lo vamos a ubicar o acá, o en este espacio, o en este otro, dependiendo del cargo que estemos analizando. La carga mental, recibir información oral o escrita, ¿sí? Emitir respuestas rápidas, que piense rápido, que pueda discernir fácilmente, que pueda entender las cosas. Si yo necesito colocar a una persona supremamente creativa, supremamente que no se me distraiga y que tome decisiones rápido, pues entonces tiene que ver con esta habilidad de emitir respuestas rápidas, ¿no? Y pues lógicamente, pues aquí estamos mirando un poco en qué porcentaje, ¿sí? La monotonía, tareas de precisión visomotora, absolutamente todo eso, ¿ves? Entonces, esa parte tenemos que diligenciarla y saber en dónde la vamos a ubicar. Senso-percepción, ¿sí? Acá estamos mirando percepción visual y nuevamente estamos hablando de en qué porcentaje. Todo esto es por porcentaje, ¿sí? Acá lo estamos hablando por porcentaje, pero ahí nos va a dar muchísimo la importancia cuando nosotros hacemos el proceso de selección, cuando aplicamos las pruebas psicotécnicas, las pruebas de conocimiento y toda esta cuestión, pues eso nos da ciertos tipos de porcentaje y eso nos permite determinar qué tanto necesitamos que esta persona tenga una percepción visual en alto nivel, ¿sí? Digamos, la gente que trabaja en las fuerzas militares deben de tener una agudeza visual, pues como bien, o 20-20, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Ustedes saben qué es la kinestesia? No, señor. No, profe. No, profe. ¿Alguien quiere
colocar en Google la palabra kinestesia y me leen la definición, por favor. Es lo mismo con la propiocepción, alguna otra persona, y la esterognosia. Para que ustedes conozcan, por favor. Entonces, una persona, búsqueme el tema de kinestesia, otro propiocepción, y la otra persona, esterognosia, por favor. Profe, no sé si la definición esté correcta, pero en seguridad ocupacional kinestesia es como nosotros estudiamos el movimiento del cuerpo, las acciones de la persona. Pero sí, digamos que eso lo hace a nivel como general, pero tenemos que tener muy claro lo que tiene que ver con el concepto de la kinestesia. Yo lo tengo acá, profe. Dígamelo, por favor. Listo, la kinestesia, en otras palabras, puede asociarse al sentido de la orientación, Ajá. el cual la posibilita que un individuo actúe de manera coordinada y con ubicación espacial. Los especialistas afirman que diversas técnicas cerebrales pueden ayudar a que el movimiento aumente el potencial de los recursos individuales. Ok. Entonces, pues tiene que ver, pues si estamos hablando de la salud ocupacional, de lo que evalúan ustedes, pues lógicamente es muy importante que la persona se ubique en tiempo y espacio, ¿sí? Que se ubique con respecto a la sensación de la percepción del movimiento como tal, que tiene mucha relación con el siguiente concepto. ¿Alguien lo encontró de la propiocepción, por favor? Si una persona que, por ejemplo, trabaja en altura, si fácilmente pierde el equilibrio trabajando en altura, pues no nos va a servir, porque le da mareo. La kinestesia tiene que ver con eso. Es un ejemplo de lo que podría ser esa percepción con respecto a los espacios, ¿ven? Al movimiento corporal que tiene o que tenemos nosotros, el ser humano, el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa parte del equilibrio. ¿Alguien encontró propiocepción, por favor? Sí, señor. Dígame. La propiocepción, véase sinestesia, sentido que informa el organismo de la posición de los músculos. Es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. Como equilibrio, los ejemplos que dan ahí. Uh-huh. Eso tiene que ver, ustedes saben de que el equilibrio de nosotros los seres humanos es el oído, el sistema auditivo, es lo que nos permite a nosotros caminar erectos, caminar de una manera erguida y no irnos para los lados, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la propiocepción tiene que ver con esa capacidad para que nosotros podamos tener una posición exacta de nuestro cuerpo y saber qué tenemos que hacer, que si yo tengo que girar a la derecha, pues tengo que girar todo mi cuerpo hacia la derecha, tengo que mirar, mi campo visual tiene que ir hacia la derecha, porque si yo no lo hago, pues entonces voy a tener un accidente así como complicado. Y el último, la esterognosia, por favor. ¿Alguien? Es la capacidad del reconocimiento de objetos a través del sentido del tacto. Ok, bien. Sí, es exactamente eso, ¿no? Saber lo que es, si es rugoso, si es liso, pues lógicamente es como esa sensibilidad corporal, de la posibilidad del tacto como tal, de saber qué es lo que yo estoy palpando, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer qué objeto estoy tocando. Entonces, dependiendo del cargo, tiene que ver con esa esterognosia, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la parte neurológica, ¿no? Cuando las personas sufren un accidente y se ha afectado el cerebro,
ciertas partes del cerebro que tienen cierto tipo de función, pues entonces puede afectarle pues como algunas de ese tipo de funciones. Hay una película que se llama La Fuerza de la Verdad, que cuenta la historia de un abogado, el abogado Harrison Ford, que es un abogado bien malo, y él lo atracan en una tienda, le pegan un disparo en la cabeza, ¿sí? Y el hombre pierde toda su capacidad de recordar, de hablar, de comer, de caminar. Entonces, el cerebro es nuestra, así como se dice, nuestra torre de control, lo que nos permite a nosotros movilizarlo. Si se altera, pues lógicamente pues vamos a perder la percepción del color, la percepción de la forma, las relaciones espaciales, lo que tiene que ver con la figura a fondo. Bueno, todo eso. Esa película se la recomiendo, si de pronto no la han visto, se la recomiendo, que se llama La Fuerza de la Verdad. Es muy buena película. Elaborado por, como les decía yo ayer, aprobado por, revisado por, ¿sí? Revisado por Salud Ocupacional. Salud Ocupacional tiene que estar acá, es importante, tiene que estar metidos acá, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No puede hacerse sin en que ellos estén allí, porque ellos son parte fundamental de la empresa. Si ellos no están allí, si ese comité paritario no lo tienen en cuenta, pues se pueden cometer una gran cantidad de errores y eso puede llevar a que se tengan accidentes de trabajo y eso le va a costar un jurgo de plata a la empresa, ¿sí? Porque pues no tienen en cuenta todo lo que se les recomienda, ¿sí? Y acá, ustedes saben, muchachos, de que cuando uno ingresa a una empresa se le tiene que hacer siempre el examen médico de ingreso, ¿sí? Que es lo que hablan acá de exámenes ocupacionales de ingreso. ¿Cuáles son los requeridos y cuáles son los no requeridos? Entonces acá no se puede dejar de diligenciar esto, porque de ahí se puede coger un abogado laboral que el cliente sabe que lo echaron por causa injustificada. Entonces acá está, pues todo esto, pues de ahí se agarran, de cualquier cosa se agarran. Por eso todo esto tiene que estar debidamente resuelto, diligenciado. Entonces acá la visiometría, la audiometría, espirometría, el cuadro hemático, la glicemia, absolutamente todo, para poder que la persona ingrese. Yo te los comentaba ayer, creo, o el martes, no recuerdo bien, pero la idea es de que la empresa sepa cómo ingresó su trabajador o el nuevo trabajador a la empresa, y después de 1 año, 2 años, porque cada año tiene que hacérsele un examen del médico laboral para ver qué tanto se ha venido deteriorando o por qué esa persona últimamente se ha estado incapacitando muchísimo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta todo esto. Entonces, ahí, este formato es el que yo les quería mostrar para poder, a partir de acá, ahí sí, nosotros empezar a trabajar con lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento. Si ustedes van a trabajar en el proceso de reclutamiento sin haber hecho esto con anterioridad y teniéndolo claro, no estamos bien, ¿sí? David, ¿te puedo hacer una pregunta, David? David. Señor. Gracias, David. ¿Tú recuerdas cómo es que nosotros recolectamos información para poder hacer un análisis y una descripción del puesto? ¿Me recuerdas, por favor? ¿Cómo recolectamos para poder hacer este análisis del cargo? ¿Recuerdas, David? Sí, profe, me acuerdo. Tranquilo. Un momento lo pienso. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Lo importante para mí es que ustedes tengan claro
lo que necesito que tengan claro. Para el análisis de cargo hay que saber la actividad de la empresa, la actividad comercial, la actividad física. No, no, hermano, no, no es por ese lado. No es por ese lado. ¿Alguien quiere colaborarle a David, por favor? ¿Cómo Yo nosotros creo- obtenemos la información para diseñar el análisis del cargo? ¿Quién dijo? Creo, pues ayer se hablaron de unos métodos, no estoy segura si son esos, el de la entrevista, el cuestionario, Sí, la correcto. observación y el de bitácora. Se Pues hablaba bueno. que se podían usar uno solo o de manera mixta. Ok, Angélica, pues tienes toda la razón, son esos. No es que tú supongas, no, son esos. Dilo con certeza y con seguridad, son esos. La manera como yo registro la información para poder hacer un análisis y una descripción del cargo o del puesto, lo que hago yo es hacer entrevistas, hacer cuestionarios, hacer observación directa al trabajador aquí en vivo y en directo, o la... ¿Cuál fue el que mencionaste lo último, Angélica, que se me olvidó? La bitácora. La La bitácora. bitácora, la bitácora, gracias, esa, la bitácora, ¿sí? Pero ¿cuáles son, quién me podría decir, cuáles son los errores que se pueden cometer en algunos de ellos? ¿Cuáles podrían ser? El de ¿Cómo, profe? observación era que de pronto el empleado podía sentirse incómodo y podría malinterpretar la observación como de que de pronto lo iban a despedir o algo similar. Con el Perfecto. cuestionario era que se podía de pronto eliminar el contacto o de pronto por la escritura se podía descartar al colaborador ya que la letra no era legible o no arrojaba información exacta. ¿Alguna otra? Gracias, Angélica. ¿Alguna otra desventaja en esos métodos? No dejar claro, profe, creo que lo mencionaba, que de no dejar claro cuál era el papel de las evaluaciones de desempeño, que ellos que el empleado se sentía evaluado para de pronto tratar de sacarlo, entonces hay que dejarle claro cuál es el propósito de la evaluación de desempeño que se hace en cierto periodo de tiempo. Ok. Sí, ok, listo. Ok. Entonces tenemos claro que sin esto no podemos avanzar. Sin este análisis y descripción del cargo o de los puestos, no podemos avanzar. El que avance de esa manera está faltando a la ética, está seleccionando personas que no son idóneas y le está quitando oportunidad a personas que tienen mucha capacidad porque no lo están haciendo bien. Entonces, esto sería un error craso, grande de hacer de una empresa, de hacer un proceso de reclutamiento y de selección sin haber hecho primero esto. Nos saca ahorita ya la primera parte, el Zoom, la plataforma, entonces ya nos volvemos a ver ahorita, muchachos, y comenzamos con el tema que nos corresponde ahorita. Ya nos volvemos a ver, muchachos. Ingresamos al instante.